Buenas noches, amigos, bienvenidos a nuestro programa Clamo Justicia. Rajal, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa nuevamente. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo están, queridos amigos? Como siempre, dándoles la bienvenida y aprovechando para que formen parte del programa. Si bien es cierto, estos días hemos tenido más entrevistas, decano de Colegio de Abogados. Dos candidatos, ¿no? Estamos esperando otros más. Tenemos un invitado especial que nos va a instruir acerca de lo que es la huelga que está sucediendo en el Poder Judicial. Lamentablemente, las autoridades, ya hablamos de la presidenta de la Junta de Decanos de Arequipa, nos referimos a Miriam Herrera, y su gestión, ¿no? También hablamos del doctor Eloy Samayoa y su gestión. Lamentablemente, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué? Porque no es una empresa, no es una tienda, no es una tienda de electrodomésticos, no están vendiendo alimentos, sino brindan un servicio muy grande, es un servicio social. Y dentro de este servicio social, yo creo que no debería de existir el derecho a huelga para estas personas. Los jueces, los policías no tienen derecho a huelga. Y está muy bien, es perfecto, porque su servicio debe ser constante a favor de la sociedad. No prima el derecho colectivo sobre el derecho de un país. Así es. No prima el derecho de una persona sobre el derecho de muchos. Así es. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Ahora, esta persona que nos va a instruir acerca de la legalidad, ilegalidad o improcedencia de estas huelgas, vamos a ver cuáles son los efectos y si es que realmente lo van a cumplir o no. Tenemos muchos problemas ya de por sí dentro de la jurisdicción. Así dentro es. de la dentro la de todo lo que de es justicia, una desgracia de por sí. Una desgracia. Y sabes que, Rajal, sí, perdona que te interrumpa, y justo como estábamos conversando en interno, ¿te acuerdas que el año pasado empezaron su huelga como siempre en estos meses? Igualito empezaron. Es que, ¿sabes? Le empiezan porque ya están hechas planillas. Ya. Entonces ya van a recibir su remuneración normal. Pero ¿qué pasaría si le empezaran, por ejemplo, un día 3, 4, 5? Se difunden porque todo el mes no recibirían. Supuestamente no tendrían que recibir. Hasta yo tengo el conocimiento hasta que en 2 oportunidades han recibido gratificación. A pesar de la huelga. A pesar de que estaban en huelga, igual, ¿no? Había gente que estaba preocupada, que ya quería regresar, pero cuando les dijeron de que no, entonces seguían con la huelga. Pero qué lindo, ¿no? O sea, hago mi huelga, total me van a pagar. No, pero ojo, hay huelguistas, ya, que sí están ahí parados, haciendo la bulla, molestando y todo lo demás. Pero hay gente que está trabajando. Sí. Ahora, esta gente, por ejemplo, va temprano, de repente es parte de una huelga porque no le dejan ingresar a la hora de entrada, y como no le dejan ingresar a la hora de entrada, pues no va a marcar la tarjeta pues a las 8:30, 9, cuando su hora de entrada es 7:45, se estaría perjudicando, pero sí está realizando sus funciones. De tal hora a tal hora, de ahí termina, se retira a su casa y nuevamente. ¿Por qué? Porque esas personas están comprometidas con su trabajo. Así es. Con la labor que están realizando, es una labor social, es una labor de administrar justicia, es una labor a favor de la sociedad. En el momento de que se recupera, nuevamente ingresan a trabajar sin ningún problema. En ese día, esa persona, ese juzgado, está emitiendo, por ejemplo, resoluciones, 4 o 5 resoluciones, y la bandeja de entrada de la casilla electrónica está llena. Así es. ¿Y es por qué? Porque esa persona ha estado produciendo. Esa persona no está conforme con esa huelga. Y hay muchas personas que no están conformes con esa huelga, como se ha podido ver. ¿Por qué? Porque casi nunca he visto que nos hayan dejado ingresar. El día de ayer, las 3 puertas, la del medio, perdón, abierta. El día martes. El martes que empezó la huelga. Sí, el martes que empezó la huelga, estaba abierta la puerta grande y estaban ahí que la gente entraba y salía sin ningún problema. No te impedían el ingreso. Y así debería ser una huelga, porque si no ya se torna ilegal. Porque no te pueden limitar a ti el ingreso a un lugar que es público, porque el Poder Judicial no es su empresa, pues. Bueno, de algunos sí, porque están pues que hacen su negocio, ¿no? Pero de otros no, pues. Sí, ¿sabes qué, Rajal? Lo que llamaba la atención, que lo que estábamos conversando previas a iniciar el programa, era, el año pasado hicieron una huelga que fue bastante extensa, se fueron hasta creo la primera semana de enero, a pesar de que fue la inauguración del año judicial, después quisieron sus vacaciones. Cuando el doctor Duberly, presidente de la Corte, dijo de que no iba a haber vacaciones, igualito tuvieron las vacaciones, sin mayor problema. Pero me parece que a pesar de que tuvieron su huelga, cobraron sus remuneraciones, cobraron sus gratificaciones, todo normal, y tuvieron sus vacaciones. Pero el compromiso era de que esos días que se había perdido, los iban a recuperar. La pregunta por $1 millón es, ¿se ha recuperado realmente lo que se malogró el año pasado y principios de este año? ¿Se ha recuperado o no se ha recuperado? Porque también, como veníamos conversando en interno, Rajal, las audiencias que se han dejado de llevar a cabo
¿no? Como bien se nos está explicando, se han vuelto a reprogramar, pero las que ya se perdieron en ese momento no se han recuperado. O sea, es imposible volverlas a recuperar porque tienen que ser llevadas a cabo en el horario normal del despacho del juzgado. Pongamos el caso, ¿no es cierto? Ahora veamos otro punto, pues. ¿Qué culpa tiene el juez sobre la huelga si él no está dentro de la huelga? Claro. Uno, vamos al primer punto. Ese despacho, por ejemplo, tiene programado por día, porque por las labores del juez, pongamos unas 4 audiencias al día. Mucho, pero ya. 4 audiencias, pongamos 4 Yo audiencias. le pongo una, pero ya. No, hay algunos que sí. Ya, sí 2. tienen, ya. Pongamos 4, ya. No seas malo, 2 audiencias. No exageremos, pero bueno, ya 2. Ya, 3. Ya es que yo he visto una, con gran suerte, 2. Pero bueno, si tú has visto 3. 3. Juzgados, por ejemplo. Los civiles, yo me manejo por los civiles, los de familia, ya, por listo. ahí. En los civiles sí, eso sí, ya. Vamos a un Sí. juzgado civil, perfecto. Ajá. Una ¿Ya audiencia, ves? ¿no es Y una- cierto? Listo, Exacto. entonces. Tiene a su audiencia todo, ¿no? Perfecto. Pongamos el caso de que no se llevó a cabo durante toda la semana, por la huelga, 4 audiencias. Ya. Porque, ojo, no hace los 5 días. Ajá. Por lo general son solamente 4 días. Ya. No se llevaron a cabo 4 audiencias. Entonces, la siguiente, cuando ya están trabajando normalmente, no debería de llevarse a cabo una, sino debería de llevarse a cabo 2. 2. ¿No es cierto? Ahora, hacen en doble horario, debería ser en la mañana, 9, 10 de la mañana, Así. y en la tarde, ¿Ya? o solamente continúa en la mañana y lo que hace es retrasa todo el horario, vuelve a mover todo lo demás para Así es. acomodar por ahí. Así es. O de repente utiliza su quinto día, pues, ¿no? Que son de lunes a viernes y como solamente hace 4 audiencias por semana, una por día, le queda un día y ahí la acomoda. Ya. ¿No es cierto? Sí, pero no lo hacen, pues. O sea, porque todas las audiencias que se dejaron de llevar a cabo cuando hubo la huelga no se han recuperado, para empezar. Ahora, y los días, o sea, las horas que se han perdido, las horas de trabajo que han perdido los trabajadores, los huelguistas actuales, ¿han Realmente, recuperado? Claro, las recuperan, efectivamente están. Yo muchas veces, como digo, hay especialistas y gente que es responsable, que se sí, quedan hasta altas están horas. trabajando Sí, es verdad. sábados, domingos. Es verdad, es verdad. Eso Y mis sí, respetos para ellos, ¿ah? Mis no respetos para lo ellos. voy a negar, pero también hay Sí. gente que simplemente termina, lo primero que está haciendo es correr. Así es. Entonces, no correr en su trabajo, sino huir del trabajo. Y después hacer huelga. Y después hacer huelga. Y Bueno, después hacer huelga. regresamos con nuestro invitado, que Regresamos es con- un tema muy importante. Así es, ya volvemos. Uno vale por su actitud y por sus valores. No por lo que tiene. Solo vivimos pensando en el dinero. Criticando la política. Con una actitud de sálvese quien pueda. Pero ¿dónde están nuestros valores? La crítica destructiva. Hazla constructiva. Porque no hay países pequeños. Solo pequeñas actitudes. Ponte las pilas. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación, desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Continuando con la reforma del transporte, la Municipalidad Provincial de Arequipa invertirá más de 100 millones de soles para construir el primer viaducto subterráneo en el sur del país. Esta gran obra, que forma parte del Sistema Integrado de Transportes, se construirá en la avenida Salaberry, por donde transitan más de 21.000 vehículos al día.
Aquí se implementarán 2 vías, una en la superficie, exclusiva para el transporte público, y otra subterránea, para los autos particulares. Para ello se adecuará toda la avenida, para el paso de los buses del CID, implementando paraderos, accesos peatonales y vehiculares, señalización y una nueva iluminación. Mientras que la vía subterránea, de 1 kilómetro de longitud, se construirá a 10 metros de profundidad por debajo de la avenida. Tendrá 6 metros de altura. Además, 2 vías de escape en caso de emergencias, sistemas de drenaje, ventilación e iluminación LED. Este túnel permitirá transitar desde la avenida Venezuela al sector de Vallecito en menos de 5 minutos. Durante las excavaciones se utilizarán técnicas modernas de construcción para colocar una pantalla de pilotes de más de 15 metros de altura a lo largo del túnel subterráneo. Esta instalación ayudará a estabilizar el suelo y reforzar los cimientos de las viviendas contiguas. Adicionalmente, se renovará cerca de 3 kilómetros de conexiones de agua y desagüe, además del soterrado de cables eléctricos y de telefonía. Una mega obra que junto a los próximos 3 intercambios viales del Óvalo de los Bomberos, Avenida Juan de la Torre y de la Avenida Dolores, que ya está en marcha, permitirán que pronto disfrutemos de un tránsito vehicular más fluido y seguro en nuestra ciudad. Municipalidad de Arequipa, sembrando futuro para todos. Y queridos amigos, regresamos con nuestro programa Clamo Justicia. No, lamentablemente la situación que se vive día a día, y como habíamos mencionado en el bloque anterior, así es. ¿Qué es lo que está sucediendo con el Poder Judicial? ¿Qué es lo que sucede con las autoridades, Ministerio Público? No, bueno, no sé en qué medio se leyó de que una trabajadora del Ministerio Público empieza a hacer los reclamos al Miriam Herrera, la jefa, bueno, la decana, ¿no? Y dice que ha habido repercusiones en contra de ella. Hace una semana, por intermedio de las redes sociales, se escucha o se oye de que el doctor Samayoa, presidente del Poder Judicial de acá de Arequipa, dice que apoya y da respaldo a los trabajadores. El día de ayer aparece de que se les va a descontar, él mismo dice se les va a descontar si es que no cumplen con sus labores por el día de hoy. Perdón, ayer, bueno, antes de ayer, ¿no? Antes de ayer y todos los días que estamos en la huelga. Entonces, si es así, ¿no? Que tenemos pues serias dudas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esta huelga del Poder Judicial es legal, ilegal? ¿Cuáles son las características? ¿O cómo debería desarrollarse una huelga normal? ¿No es así cierto? es. Porque tienen derecho, pero ¿hasta dónde abarca su derecho? Eso es lo que vamos a ver. Claro, efectivamente, Rajal, esta situación tan complicada de la huelga, amparada en un supuesto derecho, el cual es irrestricto, al cual toda persona que trabaja tiene derecho, y a mí siempre me entró el cuestionamiento, por ejemplo, hay algunas cuestiones que pueden ser reclamadas o que merecen ser reclamadas y amparadas legítimamente a través de una huelga, pero todo derecho puede ser amparado a través de una huelga, Rajal, porque, por ejemplo, tú me contratas, ¿ya? Yo trabajo para tu bufete, el bufete de Rajal Salinas, en el área civil, que es mi especialidad, y al toque empiezan a llegarme los procesos que tengo que manejar, uno tras otro, demandas, contestaciones, excepciones, bla, 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 y de repente se me acumula el trabajo, bien por mi falta de experiencia, o bien porque tal vez es abundante demasiado, o muy compleja, y tengo que presentar un montón de escritos para tu despacho si no me votas, porque soy tu trabajador dependiente, y de repente me vienes a exigir y te digo, no, huelga. O sea, ¿qué derechos pueden ser realmente reclamados a través de una huelga? ¿O es algo encubierto para no cubrir otra situación de otra naturaleza? Tal vez efectivamente la sobrecarga, tal vez efectivamente la falta de recursos que en algún momento se habló, ¿no? Pero ¿qué derechos pueden ser reclamados a través de huelga? O hasta inclusive, Rajal, ¿qué derechos podrían reclamarlos ellos directamente como abogados? ¿No? Porque podrían acudir al Poder Judicial como hacemos todos y reclamar como abogados, pero no plantearse como huelga, ¿no?
Y precisamente para aclarar todo este tipo de circunstancias tenemos hoy día un invitado, es el doctor Miguel Amezquita Flores. Él es director de Prevención y Solución de Conflictos Laborales del Ministerio de Trabajo del Gobierno Regional, ¿verdad? De la Gerencia Regional de Gerencia Regional del Ministerio de Trabajo, efectivamente. Doctor Miguel, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Estamos preocupados por esta situación de las huelgas. La semana pasada ya tuvimos el problema de la huelga del Ministerio Público. Ahora tenemos la huelga del Poder Judicial. Y nuestra preocupación desde su perspectiva, primero, esta huelga que tiene que ser autorizada por el Ministerio de Trabajo, ¿ha sido autorizada por el Ministerio de Trabajo? Muy buenas noches, gracias por la invitación. La huelga, en este caso del Poder Judicial, como abarca a más de una región, porque es una huelga nacional, tengo entendido, se entiende que la Federación de los Trabajadores del Poder Judicial tendrían que haber solicitado su autorización directamente en el Ministerio de Trabajo de Lima. Porque cuando una huelga abarca a más de una región, entonces el trámite se hace en Lima, su autorización. Cuando la huelga abarca solo a una región, es del ámbito de una sola región, entonces se hace la autorización ante la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo respectiva, ¿no? Ellos han comunicado aquí a Arequipa de que van a empezar una huelga, nos han puesto en conocimiento en la Federación, pero también nos han indicado que el trámite lo están realizando o lo habrían realizado en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, seguramente ya ellos han presentado en su debido momento su autorización correspondiente y el Ministerio de Trabajo ya ha debido de pronunciarse, el de Lima, sobre la procedencia o improcedencia de la huelga solicitada por la Federación de Trabajadores del Poder Judicial. Perfecto, doctor. Una consulta, a ver, la primera inquietud que se me escapa. He escuchado por medios de comunicación de que, específicamente a través de la representante, la señorita Marlene Guaranca, me parece, que indicaba de que esta vez iban a hacer una huelga un tanto sui generis. A mí me llamó mucho la atención, en el sentido de que decían de que iban a paralizar, pero que también iban a trabajar a efecto de no verse perjudicados en las vacaciones, como sucedió efectivamente a fines del año pasado e inicios de este año, porque fue una huelga bastante larga, y al final, cuando el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberly, le dijo no tienen vacaciones, que también fue letra muerta, porque al final sí tuvieron vacaciones, pero hubo un conflicto acá, ¿no? Porque también las vacaciones son otro derecho el cual no se les puede vulnerar. Pero la situación es ahora de que quieren trabajar, pero también quieren hacer huelga. ¿Es posible esto? Bueno, al haber solicitado formalmente la autorización de una huelga, entonces hay dos posibilidades, ¿no? Que la huelga sea declarada legal, procedente o improcedente en un primer momento. Si es declarada procedente, esto implicaría de que se les está autorizando a los trabajadores que se van a huelga a no laborar, sin perder el vínculo laboral, en tanto dure el tiempo de la huelga programada por ellos. Y si la huelga fuese declarada improcedente, entonces tendrían que laborar, ¿no? Ahora, cuando usted me está comentando de que han pedido su huelga, pero aún así ellos irían a trabajar, es un caso sui generis, ¿no? Un poco que se está desnaturalizando la figura de la huelga, que es un mecanismo de defensa de los trabajadores, porque este mecanismo de defensa implica de que ellos puedan recurrir a este mecanismo como un medio de defensa y de presión al empleador por el incumplimiento de derechos que les corresponden. Pero ese mecanismo implica no laborar. Pero si en el fondo están laborando, hay una desnaturalización. Ahí nunca hemos visto una situación en donde se les autorice, en el supuesto que se les autorice, pero a pesar de la autorización, laboran. Claro, porque entonces huelga, entendamos de que huelga es no laborar, así, a rajatabla. Sí, si es que la huelga es declarada procedente, no tienen la obligación de laborar, y también el empleador no tiene la obligación de pagar la remuneración respectiva por el tiempo en que ellos están en huelga, ¿no? Ya, porque siempre tenemos este problema, Rajal, de que a fin de año es la huelga institucional del Poder Judicial, siempre a mediados ya, como ahora, a finales de octubre, se van todo noviembre, ya casi para Navidad, para recibir la gratificación, están regresando generalmente, aunque el año pasado se excedieron un poco más, pero ahora la situación es de que si quieren trabajar, inclusive yo escuché, porque debe estar ahí en los medios de comunicación, dijo de que iban a trabajar a puerta cerrada y que no iban a permitir, bueno, no iban a tener acceso con los litigantes, pero iban a seguir trabajando. Esto efecto de que evitar que se les descuente y efecto de evitar de que,
bueno, de que hay alguna, tal vez, alguna sanción o el posible despido. Ayer el doctor Eloy Samayoa dijo de que la huelga supuestamente era ilegal y que exhortaba que regresen a trabajar, y también hacía otra pregunta, ¿no? ¿Y dónde están los huelguistas? Porque esa es otra gran incertidumbre que siempre pasa cuando se dan este tipo de situaciones. ¿Dónde están los huelguistas? No, porque solamente se ve cierto grupo de trabajadores, ¿no?, que están en la puerta del Palacio de Justicia, pero no excederán, bueno, ¿cuánto? Pues eran 100 trabajadores, no hay más. Igual ayer en la manifestación que hubo en la Plaza de Armas, no hay muchos trabajadores, pero supuestamente estamos hablando de cerca de 1000 y tantos trabajadores. Se supone que estos trabajadores o no están yendo a la huelga o están trabajando a puerta cerrada. No, sino que lo más curioso, por ejemplo, siempre que ha existido este tipo de huelgas, no permiten el ingreso a las personas. O sea, cierran la puerta del Poder Judicial. O se quedan parados y no dejan ingresar. Tengo entendido que también técnicamente eso no podría darse, ¿no es cierto?, dentro de una huelga, porque la huelga podrá ser su manifestación de no trabajar, pero no pueden impedir, por ejemplo, el ingreso al trabajador, porque hay personas de que no quieren acatar esa huelga y estarían siendo coaccionados penalmente, ¿no es cierto? Eso también técnicamente podría darse, doctor. Mire, los servicios que brinda el Poder Judicial están considerados conforme a ley como un servicio esencial, así como los servicios de transporte, los de la luz, el agua, los penitenciarios, ¿no?, los crematorios, entre otros. Es un servicio esencial para el Estado. Y al ser calificado como un servicio esencial, no se puede permitir, porque la normativa está diseñada de esa manera, no se puede permitir una paralización total y absoluta de ese servicio, porque es esencial para el Estado. Entonces, cuando los trabajadores de un servicio esencial recurren a una huelga y cumplieran con todos los requisitos y la huelga fuese en el supuesto declarada procedente, no se paraliza el servicio. Queda, por ley, un personal mínimo indispensable en todas las áreas, en este caso de la Corte Superior, para que no se paralice por completo. Para esto se entiende que durante el primer trimestre de cada año, el presidente de la Corte Superior tendría que haber comunicado al sindicato, porque acá hay un sindicato, cuál es el número de personal mínimo indispensable que debería de permanecer al interior de la Corte en el caso que se vayan a huelga. Se supone que el presidente todos los años hace eso con su sindicato. Entonces ya el sindicato sabe cuántas personas como mínimo deben de permanecer en todos los juzgados y salas. O sea, no solamente los juzgados de familia, por ejemplo. No solamente es penal y familia, es en todas las áreas de la Corte, porque la Corte, o sea, el Poder Judicial es un servicio esencial, todo. Ya. No solamente es civil, familia o penal, ¿no? Ahora, claro, ellos también pueden estar disconformes con este número de personal mínimo indispensable y podrían haberse opuesto. Pero ese es un trámite interno que lo hacen entre las partes, ¿no? El presidente de la Corte comunica al sindicato y el sindicato, si no manifiesta oposición, queda ese número de personal mínimo. Pero si manifiestan oposición, perdón, entonces ahí se inicia un proceso de divergencia sobre el personal mínimo indispensable en el caso que se vayan a una huelga. Mira, esta situación es interesante porque entonces sería responsabilidad de la presidencia. Habría omisión de funciones en el caso de que estamos sufriendo la huelga actualmente. Claro, porque entonces la presidencia de la Corte debió en tal caso determinar por cada especialidad, ¿no? Civil, familia, penal, los órganos de emergencia, por último, ¿no es cierto? Exacto. Que haya procesos, por ejemplo, medidas cautelares. Exacto. O de repente audiencias que están programadas y no podrían ser retrasadas y reprogramadas. Exacto. Mira, se avanzaría bastante, ¿no? Y ya la huelga es que no es que se avanzaría bastante, sino sería correcto. Sería correcto, sería lo legal, ¿no? Y que no se está haciendo. Claro. No, porque simplemente los señores paran y dicen que para solucionar esta situación, bueno, pues ya los juzgados con detención, penales con detención y algunos juzgados de familia en lo indispensable, ¿no? En los de emergencia, trabajan, pero entonces no sería lo mínimo. No, pues no estaría muy por debajo del mínimo. De lo normal. De lo normal. Claro, lo que no sabemos es si es que ha habido esta comunicación o no ha habido esta comunicación, ¿no? Porque si no ha habido la comunicación, entonces ellos no están obligados, el sindicato, a mantener un personal en todas las áreas, porque el empleador nunca le puso en conocimiento. Nosotros tampoco tenemos conocimiento de eso porque la ley Servil, que es la que regula el trámite de la huelga en cualquier entidad pública como la Corte Superior, indica que ese es un trámite interno entre las partes. Si hablásemos de una empresa privada,
esa comunicación sí nos las tendrían que poner en conocimiento, no solamente de sus trabajadores, sino además de nosotros. Que debe ser lo correcto también en el caso de entidades públicas, pero la ley Servil no lo ha previsto de esa manera, solamente indica: empleador, pones en conocimiento de tu personal mínimo indispensable a los trabajadores o a su organización sindical sobre el número mínimo de personas que debe permanecer en el caso de que se vayan a una huelga. Ya, y en este caso de ser declarada la huelga ilegal, porque aparentemente ya se ha sido declarada, ¿dentro de cuánto tiempo ya se debería estar despidiendo a los trabajadores que no retomen a sus funciones? Mire, la huelga es un derecho constitucional. Así ¿no? es. Para hablar, o sea, tiene ese rango, ¿no? Es un derecho constitucional, no está regulado por una ley, un decreto supremo, ¿no? Ya desde la Constitución prevé que es un derecho, un mecanismo de defensa de los trabajadores para defender sus derechos. Si bien es cierto, es un derecho constitucional, pero no se ejerce de manera irrestricta, ¿no? Por todos, o bajo cualquier supuesto, ¿no? Entonces ya la ley de relaciones colectivas de trabajo, así como la ley Servil, que en este caso aplica porque es una entidad pública, regula cuándo se pueden ir a una huelga y cuál es el procedimiento de una huelga. Entonces, primero, una huelga, la organización sindical tiene que solicitar su autorización para que sea declarada procedente. Tengo entendido, y hasta ahí solamente es la información, porque vuelvo a repetir, eso se tramita en Lima, en el Ministerio de Trabajo, nosotros somos gobierno regional, ¿no? Ha sido declarada improcedente. Luego de esto, seguramente la organización sindical ha apelado de esa resolución, porque todo pronunciamiento tiene una segunda instancia, así es, ¿no? Y siempre la apelan. Y una segunda instancia recién agotaría la vía administrativa, ¿no? Pero pongámonos de que en el supuesto de que la apelaron, hay una resolución de segunda instancia, ¿no? Para que sea declarada ilegal, no creo que todavía haya sido declarada ilegal. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que la ley exige para que una huelga sea declarada ilegal es que, a pesar de haber sido declarada improcedente, igual se materializó, ¿no? Y como la huelga recién se estaría materializando desde el día de ayer, ¿no? Quien tiene que solicitar su ilegalidad es el empleador, pero con los medios probatorios, ¿no? Objetivos y suficientes que acrediten que igual se fueron a huelga, a pesar de que esta fue declarada improcedente. Entonces, seguramente el Poder Judicial, con las inasistencias de ayer, ¿no? Cada Corte Superior, entiendo que tendría que estar haciendo esa labor, tendría que ir juntando las constancias de asistencia, los reportes de los medios de comunicación y presentar a la autoridad de trabajo una solicitud para que sea declarada ilegal, porque a pesar de que fue declarada improcedente, siempre se fueron a huelga. Perfecto. Ahí sale una resolución declarándola ilegal recién. Y esa resolución también puede ser impugnada y subirá a una segunda y última instancia para que recién ahí se agote la vía administrativa. Entonces, en el mejor de los casos, todavía recién estaríamos en ese segundo tramo, ¿no? Ya. De la ilegalidad. Bien, Rajal, nos indica que vamos a un corte y regresamos inmediatamente. Regresamos. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación, desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula.
Escápate de la rutina, vive experiencias inolvidables, visita el Cañón del Colca y sus extraordinarios parajes. Observa el vuelo majestuoso del cóndor, enamórate de sus costumbres y música, déjate impresionar por sus maravillas. El Colca te espera. Te invita la Municipalidad Provincial de Caylloma y la Autoridad Autónoma del Colca y anexos Autocolca. Y queridos amigos, continuamos con nuestro programa Clamo Justicia. Nos encontramos con el doctor Miguel Amezquita, que él es encargado de la solución de conflictos del gobierno regional de Arequipa, referido a la Gerencia Regional de Trabajo. Es la persona que nos está instruyendo y nos está hablando con claridad de que lamentablemente la huelga que estamos sufriendo ahora, no es que lo haya dicho, nosotros lo entendemos, o al menos yo lo entiendo, es ilegal, es improcedente y no debería de darse cuenta, no debería darse. Muy aparte que también de que la presidencia, tanto del Poder Judicial en Lima también como la de la Corte Superior, deberían de tomar ciertas medidas en ese sentido. Así es, Rajal, y hasta podría caber la posibilidad, y justo quisiera entrar a preguntar eso, hasta puede ser que tal vez ni siquiera sea huelga. Ya, podría ser que ni siquiera sea huelga, tal vez sea solamente una situación una especie de rebelión nada más de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si ellos están marcando tarjeta, no están trabajando a puerta cerrada, están frustrando realmente lo que es la esencia del Poder Judicial, que son audiencias, diligencias y todo lo demás. Sí, mira, ¿te acuerdas que al inicio de la entrevista te decía yo, sabes que me contratas, soy tu trabajador, tengo una sobrecarga laboral por X motivos, o bien puede ser por incompetencia mía, o bien puede ser por falta de infraestructura, podría ser. Por cualquier motivo. Por cualquier motivo, ¿ya? Pero estoy sobrecargado y tengo que cumplir con un trabajo que tú como empleador me estás exigiendo, y yo digo, huelga. O sea, en realidad no tengo necesidad de entrar a huelga. Sí, pero la huelga tiene que estar primero autorizada. No, pero digo huelga pues, porque aparte es mi huelga institucional. O sea, es mi salvavidas, ¿no? Mi salvavidas de fin de año. No tengo una sobrecarga que yo mismo he generado inclusive por la huelga del anterior y del anterior años, que nunca se pueden llegar no a convalidar, ¿cómo diría? A recuperar. A recuperar, exacto, ¿no? Y que efectivamente llegamos nuevamente a octubre de este año y que todavía seguimos arrastrando los problemas de la huelga del año pasado. Y bueno, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono esta situación? Huelga. Huelga, o sea, ya sé que no, en realidad no sería una huelga propiamente dicha, porque inclusive, como yo mencionaba hace un instante, inclusive podrían ser, que están reclamando algunos derechos, Rajal, que muy bien podrían ser reclamados a nivel jurisdiccional, a nivel de acción y no a nivel de huelga. Yo creo que eso va un poquito más allá, ¿no? Es el hecho nada más de lo que estaba mencionando el doctor. Es el hecho de que el Poder Judicial brinda un servicio esencial. Entonces, el mismo Poder Judicial o las cabezas del Poder Judicial deben haber establecido ya quiénes son los órganos que siempre se quedarían en caso de huelga, sabiendo de que todos los años hay huelga. ¿No es cierto? Y me parece una omisión de funciones. ¿Por qué? Coincido ahí. Porque no solamente es el hecho de que se vayan a huelga, sino que también no puede dejar de funcionar este servicio. Que tienen derecho a huelga, perfecto, pero este es un derecho colectivo. Sí, pero es un derecho colectivo de ciertas personas. Sí, pero a mí me interesa, ¿sabes qué? Y sería muy bueno que venga la señorita esta Marlene Huaraca o cualquier otro directivo del Poder Judicial agremiado a este sindicato y que nos venga y explique no solamente a nosotros, no solamente a los abogados litigantes, a la población en general, qué es lo que realmente están reclamando, porque reitero, Rajal, a mí me diera la impresión que lo que necesitan es un abogado laboralista, ya que tal vez podría reclamar a nivel... ¿Pero dónde lo podrían conseguir? Tendría que ser privado. Sí, pero tantos abogados que hay, habrá que recomendarles uno, Rajal. Y habrá que recomendarles un abogado. Porque sabes que me llama la atención, porque claro, yo escucho nomás de voces, claro, reclaman esto, dije, oye, pero eso lo pueden reclamar a nivel jurisdiccional. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. A ver. Doctor, si esta huelga, tratándose que esto es un servicio social de necesidad esencial, se extendiera, por ejemplo, un tiempo que sobrepasa la situación, lo razonable, lo normal. Hablamos de repente un mes. ¿Cuál sería la intervención que podría tener el Ministerio de Trabajo para llegar a solucionar esto? ¿O simplemente nos seguimos siendo perjudicados por los huelguistas? La misma norma da la solución a esa situación. Lo que pasa es que a veces las entidades públicas no adoptan esa solución que la norma ha previsto. Cuando en un servicio como el que brinda la Corte hay una huelga poco prolongada, la ley permite que se pueda contratar personal de manera temporal
¿no? Por la excepción esta que están atravesando la huelga, para cubrir los servicios mínimos que la Corte debería de seguir brindando, ¿no? Vemos de que cuando en el sector de educación se fueron a huelga hace muy poco, y en este caso el Poder Judicial y hace poco el Ministerio Público, no creo que hayan hecho uso de esa atribución que la ley les faculta. ¿Al cuánto tiempo de la huelga podrían ejercer? La huelga ya ha sido declarada improcedente, si bien es cierto no ha sido todavía declarada ilegal, no creo que todavía ha sido declarada ilegal porque recién ha empezado, pero ya ha sido declarada improcedente, entonces ellos ya pueden utilizar este mecanismo de contratar personal para suplir al personal que está en huelga. Doctor Eloy Samayoa, por favor. Haga algo. Ya. Haga algo. Hágalo, ya, en ese instante. O sea, ¿por qué esperar un día más, doctor? En ese instante, hágalo, ¿no? Y doctor, mire, le agradecemos qué importante situación, porque también para que la gente sepa, ¿no? Y los mismos huelguistas también sepan, porque... No, que los huelguistas reclaman y dicen que están reclamando sus derechos, que no tenemos hojas, que no tenemos tal cosa, que nos falta el otro, sí. Y estamos reclamando a favor de ustedes, señores, que nosotros queremos mejores condiciones de trabajo. Por un lado puede ser cierto, pero sabes que si no trabajas, no vas a producir nada. Aparte, nada. ¿Sabes qué? Hay otra situación. Esta huelga institucional del Poder Judicial de fin de año ya ha caído tan mal que justo yo revisaba en las redes sociales las publicaciones, ¿no? Decían huelga del Poder Judicial, ¿no? Y efectivamente pasaban de que estaban en la Plaza de Armas, que se han crucificado, que se han desangrado, y me puse a revisar, habían 34 comentarios. Ni un solo comentario apoyando. Todos más bien criticándoles, no criticando por qué no van a trabajar, que el servicio tal, y de pe a pa, pero ni un solo comentario diciendo, ¿sabes qué? Apoya la huelga. Los únicos que apoyan nada más son el decano del Colegio de Abogados, así es, que este año no lo he visto que se ha pronunciado, pero en nada, ¿no? Sí. Y después porque tampoco no se pronunció en nada. No, en nada. Salvo que la huelga estaría haciendo el Melgar. Salvo cuando Reynoso renunció al Melgar. Claro. Si que la huelga fuera Melgar, tal vez por ahí habría pronunciamiento del Colegio de Abogados. Ajá, pero bueno, no se ha pronunciado ahí. Y tampoco se pronunció el presidente Samayoa, pero ahora ha dicho que tienen que deponer las medidas y regresar a trabajar. No, pero sabes que hay mano dura, va a disculpar, doctor, creo que quiere intervenir, va a disculpar, estamos cortando entre... Sí, déjalo, sigues cortándolo. No, pero sabes que, doctor Samayoa, por favor, yo no le veo pretexto, ya ahorita está clarísimo, ya, mano dura. Usted es el presidente. Primero debió de haber tomado las precauciones del caso a inicio de año para establecer qué juzgados debieron estar funcionando. Claro. Clarísimo. Ahora, señor, la huelga, inmediatamente queremos que se trabaje ya, porque urge que se trabaje. Punto. Doctor, así le cedemos la palabra para disculpar. Es importante, de acuerdo a los comentarios anteriores que se estaba haciendo, determinar en qué casos se pueden ir a huelga, ¿no? Y la norma indica de que se pueden ir a huelga por la defensa de sus derechos sociolaborales. Esto implica de que no me están cumpliendo con algún derecho previsto por la ley. No me están pagando mis vacaciones, no me las están otorgando, mis gratificaciones me las están incumpliendo. Entonces, si hay un derecho previsto por ley que no me lo están dando, la ley me permite irme a huelga. O por un derecho colectivo. Como ellos tienen negociaciones colectivas, hay ahí ya derechos asumidos por parte del empleador. Si los incumple, también se pueden ir a huelga. Pero no es por el hecho de que se incumpla alguno de estos derechos, automáticamente yo me voy a ir a huelga, no. Previamente ellos tienen que acreditar que intentaron una negociación directa o un proceso de mediación y a pesar de haber dialogado, esto se truncó, fracasó, ¿no? Si ellos no acreditan de manera documentada de que primero intentaron conciliar, conversar, su huelga va a ser declarada improcedente también, ¿no? Entonces no es cuestión de que me están incumpliendo mis vacaciones, me voy a huelga inmediatamente, no funciona así tampoco, ¿no? Ahora nosotros, entre los varios servicios que damos, está el servicio, por ejemplo, de patrocinio legal. El servicio de patrocinio legal implica de que ponemos un abogado gratuito a favor de los trabajadores para que por vía judicial se les otorgue los derechos que el empleador no les estuviese cumpliendo, ¿no? Porque fracasó la conciliación, fracasó la inspección y lo único que nos queda es el proceso judicial. Tenemos 2 salas de patrocinio judicial gratuito y cuando hay un proceso de huelga, efectivamente, como ustedes lo están comentando, que puede ser de repente por motivos justificados, pero las audiencias se programan no al mes siguiente, ¿no? Es más, no es necesario que haya una huelga para que el lapso de una audiencia de conciliación con una audiencia de juzgamiento sea excesivo. La nueva ley procesal de trabajo
no está funcionando. ¿Ya? No está funcionando. En teoría sí, porque en teoría es muy corto todo, pero en la práctica, entre una audiencia de conciliación y una audiencia de juzgamiento pasan meses, ¿no? Meses, ¿no? Y no estamos hablando de 2 o 3 meses, estamos hablando a veces de medio año por lo menos. Entonces, bajo ese esquema, bueno, ya ese es otro tema, ¿no? La ley procesal del trabajo. Pero imagínense, si el propio trámite sin huelgas demora así, y ahora con la huelga, los litigantes, ¿cómo van a quedar? Los litigantes a veces nos reclaman a nosotros. Y bueno, hay que estarles explicando que no es un tema del abogado que tenemos en el Ministerio de Trabajo, es un tema de que están interviniendo otros factores como el caso de esta huelga, ¿no? Pero sí los litigantes se están afectando terriblemente, porque en el caso de los derechos laborales son derechos de naturaleza alimentaria, porque uno de su sueldo come, él y sus dependientes, o sea, estás afectando la subsistencia del trabajador y sus dependientes por la paralización de una huelga. Claro. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor. Doctor, ¿qué pasaría si esta huelga, entendemos de que haya sido declarada improcedente? Por la situación, porque recién ha empezado el día martes, va a ser declarada ilegal probablemente más adelante. Bueno, al menos eso de repente hará el presidente de un poder, de alguna corte no superior. La declarará, pedirá que se declare la ilegalidad de la misma. Estos trabajadores en el momento ya están incumpliendo una función. ¿En qué momento incumplen esa función? Desde el momento de que se inició la huelga y ha sido declarada improcedente, desde ese momento ellos, por ejemplo, ya están sujetos a los 3 días como para ser declarados como abandono de trabajo y posteriormente sea remitida su carta de preaviso de despido y después sean sometidos a un despido. ¿Procedería esa situación? Ya, si bien es cierto, las resoluciones administrativas se tienen que ejecutar así sean impugnadas, pero lo cierto también es que el procedimiento administrativo no ha culminado, ¿no? Entonces, al no haber sido declarado todavía ilegal de manera definitiva, no podría el empleador comenzar a aplicar sanciones, porque todavía el procedimiento está en trámite. No falta la declaratoria de la ilegalidad. Y eso, y esa declaratoria, un cortecito en este sentido, y esa declaratoria sería directamente en Lima, porque eso de todas las regiones, o solamente sería, por ejemplo, acá en Arequipa. Sí, sería en Lima, porque ahí se inició el trámite por parte de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial respecto de la procedencia y la huelga, ¿no? Entonces, ahí ha sido declarada improcedente y ahí se va a comenzar a tramitar seguramente por parte del Poder Judicial la ilegalidad de la misma. En el supuesto de que sea declarada ilegal, porque eso es un supuesto que podría ocurrir más adelante, entonces a partir de ahí, de que se agote ya, de que se haga la resolución en segunda y última instancia, tendría que haber pues, para que sea considerado como abandono, más de 3 días consecutivos, ¿no? Entonces estamos hablando de 4 días. Si hay 4 días consecutivos de abandono al centro de trabajo, estarían incurriendo en falta grave y podrían aperturarse un procedimiento de preaviso de despido, ¿no? Con la primera carta de preaviso de despido, el descargo de 6 días y bueno, si no hay un descargo suficiente, el empleador podría cursar la carta de despido. En esta situación, todos los años, desde que tengo uso de razón, desde que estoy como abogado, de repente también como practicante, yo he visto de que siempre existe un perdón por el empleador. Este perdón nacería supuestamente por parte de Lima, del Poder Judicial, de la Presidencia del Poder Judicial, o sería cada sede, cada Corte Superior. Claro, cuando en el sector privado se van a huelga, parte del acuerdo implica de que el tiempo que yo estoy en huelga, que finalmente fue declarado improcedente, no me descuentes, ¿no? Pero en el sector privado es válido porque solamente afecta a esa empresa y a ese grupo de trabajadores, no se afecta a nadie más, ¿no? En este caso estamos hablando de una entidad pública que además brinda un servicio esencial. Entonces, esa clase de acuerdos que podrían estar tomando en el sentido de que el tiempo que yo estuve de huelga, 1 mes, 2 meses, como ya estamos solucionando, ¿no? Ese tiempo no me vas a descontar, porque tengo entendido siempre hacen una programación de recuperación de las horas dejadas de laborar. Claro, en teoría es lo que dicen, ¿no es cierto? Pero en verdad en la práctica no se da esa situación, no se da. Entonces ahí faltaría que alguien supervise al Poder Judicial en su integridad para ver si está funcionando o no está funcionando. Claro, el Poder Judicial tiene sus mecanismos
de control interno, ¿no? La OJMA, ¿no es cierto? Pero habría que ver qué tanto funciona la OJMA internamente, ¿no? Habría que ver. A veces lo que falta en todas las entidades públicas, no solamente el Poder Judicial, hablamos de cualquier otra entidad pública, falta de que la sociedad se organice de una manera suficiente y comience a fiscalizar. Y existen los mecanismos de fiscalización, o sea, existen normas que permiten que la sociedad o cualquier ciudadano fiscalice a cualquier entidad. Lo que pasa es que en nuestra sociedad, o sea, en el Perú, todavía estas formas de asociación no están totalmente bien consolidadas, ¿no? Donde está comenzando a tomar cierta forma en ese sentido es en el ámbito del derecho del consumidor, lo que ve Indecopi. Ahí hay asociaciones de defensa del consumidor, ¿no es cierto?, que defienden intereses difusos y accionan ante Indecopi. Ya, lo mismo debería haber en el sector público. Y existen las normas para que estas asociaciones comiencen a fiscalizar a cualquier entidad pública, ya sea vía Contraloría General, ya sea vía Defensoría del Pueblo. Hay la norma de acceso a la información pública, ¿no? Entonces es cuestión de que comencemos a tomar conciencia y comencemos a exigir a las entidades públicas, Poder Judicial o cualquier otra entidad, que cumplan con el fin para el cual han sido creados. Pero eso también parte porque la sociedad se organice de una manera adecuada, porque al parecer siempre hay la percepción final de que las entidades públicas al final no están cumpliendo con su finalidad, no valga la redundancia, ¿no? Una pregunta, ¿no? Que normalmente vamos a un corte al último y regresamos con el último bloque para las últimas preguntas. ¿Ya? Ella no había bebido, no estaba hablando con el celular, no conducía a gran velocidad, solo caminaba hacia casa. Con las pistas no se juega, tu vida, la suya, depende de ti. Marquisa, renovando valores. Escápate de la rutina, vive experiencias inolvidables, visita el Cañón del Colca y sus extraordinarios parajes. Observa el vuelo majestuoso del cóndor, enamórate de sus costumbres y música, déjate impresionar por sus maravillas. El Colca te espera. Te invita la Municipalidad Provincial de Cayoma y la Autoridad Autónoma del Colca y anexos Autocolca. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Porque tú sí puedes. Aprendiendo a vivir mejor. Marquisa, renovando valores. Y queridos amigos, regresamos con nuestro programa Clamo Justicia. En este momento tenemos a nuestro invitado que nos está instruyendo acerca de la huelga y el tiempo nos queda corto, así que empieza haciendo tu pregunta. Sí. A mí me quedó siempre, doctor, esta inquietud. ¿Existe una huelga abusiva? O sea, ¿cuándo una huelga puede ser considerada abusiva?
es ahí mi inquietud, porque a mí me parece extraño cómo es posible que yo, pudiendo reclamar algunas cuestiones vía ejercicio de mi derecho a través de una acción, lo esté haciendo a través de huelga. Segundo, que es una huelga institucional que todos los años se repite y se repite, o sea, no le veo sentido, ¿no? Y tercero, ¿por qué no se toman las acciones necesarias y por qué no todos acuden a la huelga? ¿Puede llevarse a cabo una huelga mientras la mitad de trabajadores laboran y la otra mitad no laboran? ¿Podría ser considerada una huelga abusiva? ¿Existe esa terminología? El servicio que brinda la Corte es un servicio que consiste en tramitar los expedientes que se encuentran en cada juzgado, realizar las audiencias programadas y atender a los usuarios que solicitan las entrevistas respectivas, ¿no? Entre otras cosas más, seguramente, pero las principales son esas. Ahora, si yo voy en un periodo de supuesta huelga, marco mi asistencia, pero hago una atención a puerta cerrada, igual se interrumpió el servicio. Y esa es una huelga atípica en todo caso, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer la Corte es viendo de que no se está brindando el servicio en su integridad y de manera normal, más aún cuando la huelga ha sido declarada ya improcedente, no debería de pagar las remuneraciones correspondientes, no debería suspender los pagos por los días en que no se está brindando el servicio en su totalidad. Bueno, sería un servicio defectuoso por parte del Claro, porque del el servicio empleado. es completo. O sea, no es que yo, en todo caso, si no hiciéramos esa diferenciación, es como que también estaríamos permitiendo una huelga de brazos caídos, lo que se conoce así. Yo voy a mi centro de trabajo, marco mi asistencia, pero no laboro. Esas huelgas no están autorizadas, no están previstas por parte de la norma. O sea, si marcas tu asistencia, pero no cumples con la totalidad de tus funciones, eso no está previsto. Eso es una huelga, es una paralización intempestiva de labores. Se hace la constatación correspondiente y se declarará pues la legalidad de la misma, ¿no? O sea, ¿a qué nos vamos? De repente hay un trabajador que dice, sí, yo soy de la huelga, perfecto, pero va temprano, a su hora de marcar la tarjeta, marca su tarjeta, pone su dedito, se pone a trabajar, está trabajando. A mediodía va a la Plaza de Armas. Claro, de repente se sale a la calle, regresa, porque no hay un control supuestamente. Si de repente es una persona que hace servicio de atención al público, simplemente no sale porque la puerta está cerrada. Entonces, esta persona legalmente está trabajando, pero está incumpliendo su trabajo. Bueno, legalmente en todo caso existen las pruebas suficientes seguramente para acreditar que marcó su ingreso y su salida, ¿no? Pero eso no significa que de repente ha cumplido con sus funciones dentro de su horario de trabajo. Quien tendría que acreditar que no está cumpliendo sus funciones es el empleador. Claro, en tal caso ni está en huelga ni está trabajando. Pero el empleador tendría que acreditar, ya sea vía SUNAFIL, porque es SUNAFIL la que tendría que fiscalizar, porque ellos están bajo régimen privado, los trabajadores administrativos están bajo régimen privado. SUNAFIL es quien fiscaliza a la Corte Superior. O mediante una constatación policial también, que es más rápido, ¿no? Tendrían que acreditar de que marcaron su asistencia pero no están laborando o no están brindando la totalidad de los servicios para los que fueron contratados. Porque si no, ellos no van a tener las pruebas para acreditar eso, tampoco van a poder decir, te voy a descontar porque no has cumplido la totalidad de tus funciones. Claro, no habría forma, porque al final le van a seguir pagando dentro de lo que es. Claramente. ¿Y quién controla eso, no? Debería de controlar Debería de ellos, controlarse. y no lo van a hacer porque nosotros tampoco no sabemos quiénes son las personas que han controlado, que han marcado tarjeta, quiénes son los que están produciendo, quiénes son los que están acatando la huelga, estando en la calle, no yendo, quiénes están trabajando. Bueno, ya nosotros sabemos, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Pero por lo general, hay el día de martes yo he estado en el Poder Judicial. Habían varios órganos que estaban trabajando, varios especialistas que sí estaban trabajando, realizando sus labores, que sabemos quiénes son. Así es. Y también había gente que estaba parado afuera, que también sabemos quiénes son, que son los que hacen bulla y son los que poco producen. Así es. En la vida real, o sea, en lo normal. Pero entonces, bajo esa situación, el mismo control, hablamos de la presidencia del Poder Judicial, de repente recursos humanos, personal, deberían estar fiscalizando esa situación para ver quiénes son los que están y quiénes no. ¿Por qué? Porque de repente se pueden ver perjudicados muchos por pocos, ¿no es cierto? Porque y a la pocos, inversa. claro, o también a la inversa. Porque sabes qué bonito, ¿no? Efectivamente, como tú lo mencionas, yo voy, marco temprano, avanzo con mis labores para que no me llame la atención y después a 12 es hora de ir a la Plaza de Armas y me voy a la Plaza de Armas a hacer mi manifestación. Ya ni siquiera regreso. Ya ni siquiera regreso. Claro, o de repente regreso a las 6 para marcar la salida. Así es. Y me tendrían que pagar mi remuneración normal. Pero si yo no acredito eso como
cómo corta Claro, la remuneración. pero eso tendría Cosa que quedó bien con ambos lados. Quedó bien con los de huelga y quedó bien con el trabajo. Y de encima produzco mi trabajo normal. Así es. De que cuando alguien viene a quejarme, simplemente yo digo, no, yo estaba normal trabajando, Así ¿no es es. cierto? Entonces, y eso no parte en el hecho de este trabajador, sino eso parte del mismo órgano de control que vendría a ser la presidencia, control de personal. Ellos son los que deberían de pedir la intervención, como usted dice, de SUNAFIL, a efectos de determinar quiénes son las personas que aparentemente van a recibir un sueldo y no van a tener que pagar horas, y en verdad están haciendo una huelga, porque no están haciendo nada. Así es. ¿No es cierto? Es un tema muy importante que debería de verse, ¿no es cierto? Esa persona, por ejemplo, que está haciendo ese fraude, ¿qué le podría pasar? Bueno, el descuento de la remuneración, en primer lugar, porque si no está brindando un servicio en su totalidad, no se tendría por qué pagar, ¿no? Porque la remuneración es por servicio efectivo. Si tu servicio efectivo es no solamente que vengas y marques ingresos y salidas, sino que brindes el servicio para el cual fuiste contratado. Yo tengo como empleado que acreditar esa situación, que no ha habido un servicio efectivo. Tengo que acreditarlo de manera documentada, ¿no? Entonces lo ideal es, como se ha comentado hace un momento, una fiscalización por parte de SUNAFIL o una constatación policial para que se haga una verificación minuciosa, juzgado por juzgado, sala por sala, para ver cómo se están brindando el supuesto servicio del personal que sí ha marcado su asistencia. Pero eso lo tendría que gestionar el empleado. El empleador. Una persona natural no lo puede hacer, salvo que sea una asociación, ¿no? Una persona natural no lo podría poner en conocimiento de SUNAFIL, porque SUNAFIL tendría que actuar ahí, ¿no? Porque es un servicio esencial, más aún. Pero lo ideal es que el empleador lo haga, ¿no? Porque si el empleador después, ese documento también le va a servir de repente para sustentar de alguna manera su ilegalidad de la huelga más adelante. Claro, pero cuando tienen intenciones, ¿no?, de realmente hacer respetar para lo que han sido elegidos. Pero si realmente no les importa que tener una constancia del sindicato donde son magistrados, colaboradores, entonces, ¿qué les va a molestar? Sí. ¿Sabes qué, Rajan? En el interview estaba haciendo una pregunta muy interesante. ¿Te acuerdas que preguntas, ¿se les va a pagar o no se les va a pagar este mes a los huelguistas? ¿Qué pasaría si siguen en huelga hasta, pongamos el caso, hasta la quincena o hasta Navidad? Sí. ¿Se les tendría que pagar, por ejemplo, estos días de octubre y noviembre? No, la ley permite que en caso de una huelga sea inclusive declarada legal, no se paga. ¿Y gratificaciones? ¿No? Y con mayor razón, si es declarada improcedente o ilegal, tampoco se debería ¿Gratificaciones? Pagar, ¿no? Nada. ¿La de Navidad? Tampoco nada. Nada, no se debería pagar. Sí, no se debería pagar. Ahora, claro, en la práctica, ellos cuando solucionan su huelga ponen como condición, como tenemos un programa de recuperación de horas, entonces me reembolsas lo que me dejaste de pagar, ¿no? Porque entiendo que no les deberían de haber pagado. Ese tipo de acuerdos habría que ver qué tan legal puedan ser, ¿no? Sería cuestión de que... Es que por lo general el Poder Judicial hace la huelga cuando ya están hechas ya las planillas. Por eso han empezado el día 24, porque ya las planillas están hechas. Entonces, cosa que van a tener su sueldo de octubre, ¿no es cierto? Y ya negociando, viendo, porque va a haber gente que todavía va a seguir trabajando administrativos en Lima para que les puedan pagar lo de noviembre. Y seguimos nosotros, la gratis de nosotros diciembre, como abogados, sino la población que requiere este servicio esencial. No creo que les paguen. En el caso que, en el supuesto que todo noviembre estén de huelga, no creo que el Poder Judicial haya pagado. Esperemos, porque el año pasado me parece que sí, ¿no? Es cuestión de que algunas de estas organizaciones de defensa del consumidor y de los usuarios, porque hay organizaciones que se han constituido con defensa del consumidor y también de los usuarios, ¿no? Es cuestión de que alguna de estas asociaciones o algún medio de comunicación curse un escrito a cada corte, en este caso a la Corte Superior de Arequipa, bajo la Ley de Acceso a la Información Pública, y que le informe si en los años pasados pagaron o no pagaron las remuneraciones mientras estuvieron en huelga. Y ellos tienen que dar la información, porque es su obligación. Lo haremos entonces. Bueno, Rajan, lamentablemente se nos quedó cortísimo nuevamente el tiempo. Agradecemos al doctor Miguel Amezquita la visita y la información que nos ha brindado el día esta noche. ¿Sí? Bueno, sí, pues, bien, hasta la próxima. Arte Nosquino, hasta la próxima. Nos vemos.